Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar otra vez con ustedes. Hoy vamos a tener una nueva modalidad. Freddy está en reunión de su trabajo, nos va a acompañar desde su Instagram y vamos a tener también a nuestra invitada Cristina Lázaro, que debe estar por conectarse. Les habla Elisa Morón Zambrano, coordinadora de Conservación Ciudadana. Ya tenemos a Freddy y a Cristina conectándose. Y bueno, para los que están nuevos en Conservación Ciudadana, les comento que el proyecto lo que busca es fortalecer, capacitar y vincular a los diferentes manejadores de las áreas conservadas, que son aquellas acciones en propiedades privadas o comunitarias. Ya les envié la invitación a Freddy y a Cristina. Vamos a ver si funciona. Dedos cruzados. ¿Quién se está conectando? Tenemos a Cristina, buenísimo. Y Freddy, muy bien. No nos ganó la tecnología. Buen día para ambos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo vas, Cristina? aquí andamos. ¿Qué tal vosotros? Todo chévere. Estamos mal influenciando a Cristina porque no es usuaria de Instagram. Lo instaló para poder compartir con nosotros hoy y está usando la cuenta del profesor Frei Parada Cerrada, geógrafo de la Universidad Central de Venezuela, y nuestro querido compañero y presentador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos acompaña también Elisa Morón Zambrano, que va a ser la moderadora especial de este evento. Y bueno, yo voy a estar en la medida de las posibilidades que necesito para que no haya delay y bueno, poder estar en las tres actividades que estoy en este momento. Estamos en el mismo sitio, pero Frey está en su computadora trabajando, yo estoy en la cocina y Cristina está en Inglaterra. Cristina es española y trabaja para la WCNC, que es a ver, ¿cuál sería la traducción correcta de la WCNC, Cristina? Sí, yo la tengo apuntada porque si no es horrible. No, Es es el el Centro Centro de Mundial. Monitoreo Mundial, ¿no? Perdón, es que a veces os oigo un poquito mal. Sí, Centro de Monitoreo Mundial para la Conservación. más o menos. El Centro Mundial para el Seguimiento de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Larguísimo, larguísimo. Bueno, para comenzar, porque Cristina va a tener que salir unos minutos antes a una reunión, hoy vamos a hablar de las otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas, que es el gran paraguas en donde queda enmarcado internacionalmente las áreas conservadas, y para eso trajimos hoy a Cristina. Entonces, primero, Cristina, preséntate y luego empezamos a conversar. Bueno, primero de todo, gracias por la invitación. He puesto aquí el móvil. Si se cae, bueno, está un poco precario, pero bueno, crucemos los dedos. Bueno, sí, como has dicho, me llamo Cristina y trabajo desde hace un poquito más de un par de años en el Centro Mundial para el Seguimiento de Tatata. Vamos a llamarle UNEP WCMC para ahorrarnos tiempo. Y bueno, si queréis os digo un poco así brevemente qué es lo que hacemos, así en rasgos generales. Y bueno, ¿Y tú eres bióloga, geógrafa? ¿Qué eres tú? ya. ¿Tú eres bióloga o geógrafa o...? Ah, vale, sí, bueno. Pues yo estudié ciencias ambientales. Ahí perdimos a Freddy, creo. Bueno, pues yo estudié ciencias ambientales y luego hice un máster en conservación. Ese es como mi background. Y bueno, estuve trabajando unos años en el sector privado y ya hace un par de años pues ya empecé a trabajar en UNEP WCMC. Y bueno, pues UNEP WCMC es una colaboración entre el Programa de las Naciones Unidas de Medio Ambiente y una organización benéfica
que es WCMC, que está aquí en Reino Unido. Y bueno, digamos que resumiendo mucho, somos como el brazo especialista en evaluación de biodiversidad y entonces nuestras actividades se desarrollan en torno a difundir conocimiento sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, desarrollar capacidades para usar este conocimiento y intentar crear un poco de impacto para desarrollo sostenible pues usando estos conocimientos, ¿no? Y bueno, yo principalmente lo que hago está casi todo relacionado a dos bases de datos. Una de ellas vamos a hablar hoy, es la base de datos mundial de áreas protegidas y la base de datos mundial de otras medidas efectivas de conservación, la SOMEC. Y bueno, no sé si, bueno, ya dime tú cuánto quieres que os explique, porque yo puedo tirar aquí. Para los que se están conectando, les recordamos que iniciamos una serie de conversaciones, de entrevistas a especialistas y a manejadores de área. Primero tuvimos a 3 casos venezolanos, estuvimos conversando con Javier de Tierra Viva y todo un trabajo severísimo que tienen con comunidades y el manejo integral del agua en Canoabo. Luego estuvimos con Carlos Jiménez de Finatura, los cuales han apoyado a una comunidad afrodescendiente en el Taura, en lo que es la Amazonía venezolana. Y cerramos en Venezuela con un caso acá cerca de Caracas que está manejando Provita de aves y café. Entonces son con productores, con caficultores, que está protegiendo los bosques con el café de sombra para preservar los hábitats de las aves. Y luego pasamos a un contexto global. Ya hablamos un poco de lo que son las áreas privadas en Latinoamérica, tuvimos un caso de un área privada en Brasil y ahora queremos conocer sobre este marco global en donde se ubican las áreas conservadas y sobre todo también hablar un poquito de qué es ese marco global, qué son esos acuerdos globales en donde estas estrategias de conservación basadas en áreas son reconocidas. Entonces yo creo que por ahí darles un poquito ese contexto global a todos los conservadores que están conectados. Creo que hay un retraso, no sé si me escuchaste, Cristina. Ay, no. Yo creo que te congelaste y no me di cuenta. Puede ser, para hablar un poquito de ese marco global en donde están las OMEX y cómo se empezó a hablar de estas estrategias para también contar dentro de las metas de conservación. Ah, vale, ahora sí te escuché. Pues a ver, las OMEC se mencionan por primera vez en el Plan Estratégico para la Biodiversidad, que se adoptó en el 2011 por el convenio sobre diversidad biológica, el CDB. Y bueno, ahí los países que forman parte del convenio pues acordaron implementar este plan de acción para proteger la biodiversidad, así a grandes rasgos, y se marcaron una serie de metas. Una de esas metas, que se llama, conocida como la meta Aichi 11, menciona la SOMEC. Entonces, lo que viene a decir esa meta es, para el 2020 queremos conservar, que el 17% de las zonas terrestres y el 10% de las zonas marinas y costeras estén conservadas, bajo sistemas de áreas protegidas y OMEC. Dice algunas cosas más, pero bueno, a grandes rasgos es eso. ¿Qué pasa? Que para entonces todavía no se sabía que eran, o no se tenía muy claro que eran las OMEC, y no fue hasta el 2018 que ya por fin apareció, o se acordó la definición de qué son las OMEC. Prácticamente, luego ya me decís cuánto en detalle queréis entrar, pero prácticamente pues áreas que no son áreas protegidas, que están gobernadas y gestionadas de manera que se alcancen resultados de conservación de biodiversidad in situ. Eso es como la definición así general. Y bueno, pues es una definición que es muy jovencita y todavía se está un poco, a nivel global, se está un poco viendo cómo identificar estas áreas a nivel de país.
Yo participé en un taller en el 2018, si no me equivoco, que estuvo organizado por la FAO con países amazónicos, porque estaban discutiendo esta nueva definición. Entonces, en cómo podía cada país amazónico aterrizar lo que son las OMEX para poder identificarlas, reconocerlas, y participó uno de tus compañeros, Xavier, y estábamos hablando bueno, cómo hacer que los países den la información para completar la base de datos global, y era bien interesante ver cómo las autoridades ambientales que estaban en representación de cada país amazónico, cada uno analizaba sus categorías de áreas protegidas para decir, bueno, esto no es, pero entonces esto que nosotros hemos reconocido dentro de las áreas privadas, tradicionales o locales, si pueden entrar o no. Hubo muchas diferencias con las áreas militares, porque las áreas militares indirectamente contribuyen a la conservación, pero si deciden hacer alguna actividad militar, que sea probar bombas, hasta ahí llegó ese espacio. Entonces fue una conversación bien interesante. Ustedes en ese sentido, ¿cómo han trabajado con la capacitación a gobiernos, o no tienen como ese rol, sino solo reciben la información? Sobre todo recibimos información, pero he de decir que la base de datos de OMEC es una base de datos pues muy jovencita, porque se lanzó a finales del 2019, ya poco después de tener la definición. Entonces, actualmente hay muy pocos registros, o sea, porque es que todos los, como tú dices, ¿no? Como en ese taller, los países están intentando ver cómo adecuar o ver aplicar esos criterios de OMEC para ver si en sus países, en el contexto nacional, puede haber OMEC. Entonces, ahora mismo yo creo que en la base de datos tenemos 3 países, nada más. O sea, esto va a llevar un poco de... Va a llevar tiempo y trabajo. Entonces, sí, dime. ¿Cómo hacen, que esa es una duda que me quedó a mí, cuando los países reportan el área que protegen dentro de las áreas protegidas, ahora pueden sumar las OMEC, y creo que en ese sentido la definición de las OMEC tiene un componente bien fuerte de funcionalidad, de conectividad, de que efectivamente se esté conservando para que estén reconocidas como OMEC y puedan sumar a los esfuerzos de los países. Ustedes en la base de datos tienen pensado cómo medir esos indicadores para también servir como en ese monitoreo. Mira, sí, estas son OMEX y efectivamente están conservando, y los países pueden decir que están conservando tal porcentaje de su territorio. A ver, digamos que... a ver, ¿por dónde empezar? A ver, para que los países en teoría tienen que evaluar las áreas que quieran, las áreas que quieran reportar, primero tienen que evaluarlas para ver si efectivamente son potenciales OMEC. Entonces, es a partir de ahí cuando han confirmado que efectivamente son OMEC, que ya nos reportarían a nosotros. ¿Vale? Entonces, si ya son consideradas como OMEC, ya es una de los requisitos para ser OMEC es que están conservando de manera efectiva, ya están produciendo resultados de conservación. Y entonces, lo que hacemos uno de los usos de estas 2 bases de datos es que se utilizan para seguir como indicadores de cumplimiento de metas globales. Entonces, antes solo se usaba la base de datos mundial de áreas protegidas, porque es la que había, y ahora usamos las 2 en conjunto para ver cómo va el cumplimiento de las metas de cobertura, en concreto, el elemento de cobertura. ¿Y por qué crees que los países han tardado tanto en reportar? ¿Ha sido muy difícil aterrizar esta definición de las OMEC? Claro, es que piensa que sí, hasta ayer no teníamos la definición, y es que
digamos que las posibilidades, todas las áreas conservadas que hay ahí fuera que pueden ser OMECs, o sea, hay muchísimos tipos, entonces ya los países, hay algunos que ya han empezado a crear un marco para la identificación y reconocimiento, pero lleva su tiempo. O sea, tienen que entender primero los países qué son las OMEC, cómo los criterios de la OMEC se pueden adecuar o se pueden usar en el contexto particular de ellos, y luego estudiar, o sea, bueno, hacer el estudio y la evaluación. Entonces eso lleva un tiempo. Hay algunos países que ya han empezado con tienen una hoja de ruta. Por ejemplo, en India el gobierno ya está empezando con la identificación de OMEC, en Malasia también. Sé que en Colombia ha habido un estudio piloto para para ver cómo estos criterios pueden funcionar en el contexto nacional. Entonces, poco a poco, va poco a poco, lleva su tiempo. Ok, y en el caso de los manejadores, de las personas que están gestionando estos diferentes espacios de conservación, para ellos, ¿qué implica ese reconocimiento? ¿Cómo esta base de datos que visibiliza estas áreas tiene algún beneficio? O que ahora los países los cuenten dentro de lo que cuantifican para las metas Aichi. ¿Eso en qué beneficiaría al manejador? Pues sí, a ver, hay diferentes maneras de reconocer estas áreas, ¿no? O sea, pues desde reconocimiento a nivel legal o reconocimiento a nivel de que se creen unas políticas, ¿no? que apoyen la gestión de estas áreas. Puede ser, pues, desde financiación, o eso ya va a depender, pues, ya de cada país. Pero es importante decir, y esto que quiero o sea, que quiero que quede claro, reportar las OMEC, por ejemplo, a la base de datos, siempre con el consentimiento de la entidad de gobernanza, siempre, incluso para hacer la evaluación de un área, para ver si es una OMEC, siempre con el consentimiento de la entidad de gobernanza. Y lo que el CDB recomienda es que si se crean políticas para apoyar a estas áreas, a la gestión de estas áreas, siempre se involucre a la entidad de gobernanza y otros actores y que puedan ser relevantes. Creo que no se me olvida, seguro que se me olvida algo, pero bueno, en general, o sea, reconocimiento. Freddy nos deluce. Freddy. Me llama mucho la atención lo que acabas de comentar y quisiera preguntarte, o sea, ¿cómo es el tema informativo? O sea, por ejemplo, la organización quiere levantar la base de datos. Entonces, ¿cómo hace para divulgar estos contenidos a nivel de países y a nivel de localidades? Porque hay personas que necesitan enterarse para poder decir, mire, yo soy una OMEC y quiero empezar a trabajar en esta gestión. Entonces, ¿cuál es la visión de información y de comunicación y educación para poder llevar esta información? Pues, pues mira, cosas como la charla de hoy son súper útiles. Talleres, por ejemplo, talleres o bien que organizamos nosotros, que forman parte de algún proyecto nuestro que tiene como objetivo, entre otros, que los países reporten OMEC a la base de datos mundial de OMEC, apoyando otros talleres que a lo mejor puede hacer, por ejemplo, ahora la semana que viene la Comisión Mundial de Áreas Protegidas va a hacer uno virtual para Sudamérica, América Central y México, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo voy a estar ahí por si tienen preguntas en cuanto al reporte de estas áreas. Pero sí, o sea, ahora mismo también ofreciendo la posibilidad de dar talleres a gobiernos que a lo mejor pueden estar más interesados. India fue un caso que nos pidió cómo se puede reportar. Pues una compañera mía hizo ahora con Zoom un webinar virtual, cosas así.
Ah, perfecto. No, eso es buenísimo porque entonces nos permite simplemente que no estemos aislados. O sea, es que no, lo interesante de la organización como ustedes, que generan una base de datos, es que no están desarticulados de la realidad y que permiten y son accesibles. Entonces, eso es gratificante y es bueno dejarlo aquí en claro, que existe una organización que está levantando una base de datos y que además está abierta para informar y comunicar qué se hace y cómo hacerlo. Exacto. Luego también siempre, bueno, siempre también está el grupo especialista de OMEC, de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, que ellos también ofrecen como, sí, o bueno, webinar, apoyan para incrementar las capacidades o introducir qué son las OMEC y tal. O sea, ellos también pueden ser una buena opción. Bueno, buenísima, vamos, son los que bueno, bueno, están desarrollando la metodología de evaluación de OMEC, en fin, son los expertos también. Y una pregunta, ¿cómo, por casualidad sabes cómo lo recibieron, por ejemplo, estos espacios de gestión en la India? Cuando la India hizo el levantamiento, ¿la respuesta ha sido positiva? ¿Les ha interesado? ¿O cómo ha sido esa respuesta en el manejador? Pues es una buena pregunta que no te sé responder en este momento. Le tendría que preguntar a mi colega que se encargó de ello, pero Claro, porque la comunicación de ustedes es con los gobiernos. Y una pregunta, en el caso de los gobiernos que son especialistas en dar citas, pero que ¿especialistas realmente en dar, no perdón? tienen, que dan la cita, pero no tienen una evaluación dura, una evaluación robusta de la efectividad de esas áreas. ¿Ustedes tienen algún mecanismo de contrachequeo? ¿O se ha pensado en un futuro tener esa evaluación independiente para que lo que tiene la base de datos global sea consistente? A ver, es una cosa que estamos considerando, pero también es que depende un poco de hasta dónde podemos llegar nosotros, o sea, de las capacidades que tenemos nosotros. Entonces, se baraja, pero ahora mismo no. Claro. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los ítems que necesito yo como área que puede ser categorizada como MEC para entrar en la base de datos? O sea, ¿qué necesito tener como básico? Bueno, pues haber hecho la evaluación del área, eso lo puede... Existe ¿Esas ahora mismo un evaluaciones, indicador. Dime. ¿Esa evaluación es ambiental netamente o hay una vinculación social, económica? ¿Qué tan amplio tiene que ser esa evaluación? ¿O muy amplio? Te oí fatal, perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? No, tranquila. ¿Qué tan amplia tiene que ser la caracterización que se está haciendo? ¿Netamente a lo socioambiental? ¿O puede ser socioambiental, cultural? O sea, cuál es la amplitud de esta caracterización? Pues, a ver, acordándome de la metodología de evaluación, está ligada a los criterios que tiene la CDB o que estableció la CDB de lo que se calificaría como una OMEC. Y entonces eso, la metodología te pide que evalúes, o sea, a ver, sí, que si es un área delimitada, si tiene conservación efectiva, el tipo de gestión, si tiene valores culturales y religiosos y así, o sea que es comprende un poco todo. De todo, mixto. Sí. Perfecto. O sea, primero tienes es como una metodología que dividida en tres partes. La primera es como una herramienta exploratoria con algunas preguntas relacionadas con estos criterios y pues son preguntas de sí, no, sí, no. Entonces esto lo puedes hacer, una persona lo puede hacer incluso la persona misma, porque si tiene datos pues está delimitada geográficamente, sí, no. Tengo datos suficientes para saber que la biodiversidad está conservada, hay una conservación efectiva, sí, no. Y a partir de ahí, si
cumple los requisitos, ya pasas como a la segunda parte de la metodología, que ya sería pedir consentimiento, o sea, pedir consentimiento a la entidad de gobernanza y recopilar los datos sobre la persona del área que va a asistir en cuanto al último paso, que ya es la evaluación de por sí, que es la más rigurosa. Siempre con preguntas relacionadas a estos criterios, pero es una evaluación mucho más rigurosa. Entonces ahí ya, con el resultado final, ya uno sabe si ella es una MEC o a lo mejor está casi ahí, necesita mejorar algunas cosas. De hecho, la propia metodología te dice, si sobre algunos aspectos te aconseja qué pasos a seguir para poder cumplir con la pregunta que toque en ese momento. Y me da curiosidad, ¿qué tan disciplinados son los países? Cuando ustedes reciben esa información de estos 3 países, ¿fue fácil luego compilar la base de datos así tan en orden como lo dijiste? ¿O les ha tocado un trabajo mecánico complicado? No, a ver, o sea, nosotros ya lo que compilamos o los datos que nos mandan los países es ya pues lo que ofrece la base de datos, ¿no? Que son los datos espaciales, es decir, la localización geográfica del área, ya sea como pues la limitación, bueno, la limitación del área, un puntito donde marque dónde está localizada, y luego una serie de información tabular, pues que es el nombre del área, si es un área marina o terrestre, el tipo de gobernanza y así. O sea, todo el proceso de la evaluación, o sea, para determinar si es una OMEC, es una cosa que hacen los países antes de reportar. Luego, en la información que nos remiten, pueden incluir pues un link con pues si se produjo algo, o si se produjo algún reporte de esta evaluación, pues un link donde los usuarios puedan acceder y tener información más detallada del proceso de evaluación. Ok, entonces el armarla no es tan complicado. Y luego, ¿qué análisis, qué evaluaciones hacen, que son las que ustedes le dan al convenio para ver si están avanzando o no los países? ¿Cuáles serían esos indicadores que ustedes evalúan espacialmente? Pues principalmente la cobertura, es decir, combinamos con la base de datos de áreas protegidas y se calcula la cobertura de áreas protegidas y áreas conservadas pues a nivel global, a nivel regional, a nivel de país. Y se calculan, pues se ofrecen el porcentaje y kilómetros cuadrados de cobertura en sí. Y luego también en protectedplanet.net pues también hay como un resumen de pues número de áreas protegidas, número de OMEC, las designaciones que tiene el área, bueno, el área, el país o la región. O sea, como un resumen un poco más a mano, que se dice, para tener datos más a mano. Claro. Una cuestión más de indicador territorial para poder entender cómo se está aplicando e implementando esto en el territorio de que ha decidido tener OMEC como áreas conservadas. Yo ahí tengo una duda, o sumaría a esto para que me pudieses explicar un poco. Cuando el país asume tener una serie de OMEC, hace una evaluación desde el punto de vista de las potencialidades y las restricciones o aquellas situaciones complejas que tiene cada área. Por ejemplo, a lo mejor es un área conservada de un bosque seco que se ve muy violentado por el crecimiento de la frontera agrícola o por los incendios. Las personas que declaran OMEC deben estar, primero se debe hacer esa identificación y segundo deben hacer lineamientos de conservación, o sea, para evitar que esta área desaparezca. A ver, no sé si lo entendí muy bien, voy a intentar responder. Sí. A ver, claro, como a nosotros ya lo que nos llega ya son los datos para la incorporación en la base de datos, o sea, toda la parte previa de cómo se evaluó, si se, pues,
yo creo que son todos esos aspectos que dices tú. A nosotros ya, o sea, es una parte, un paso previo en el que nosotros no Ok, estamos involucrados, ¿sabes? Yo ok, creo, no ok. sé si responde a tu pregunta. No, no, sí, perfectamente. Es que, o sea, ese trabajo de gestión le toca al Estado. Ustedes compilan la información y la reportan a nivel mundial, pero cada estado o cada país, su estado, debe llevar esa gestión. Claro, claro, exacto. Y también, pues, ver cómo, también imagino, ¿no? O sea, cómo elabora ese marco para la implementación de estos criterios, ¿no? También dependerá de, como decía antes, de la realidad nacional que tengan. Entonces habrá Exacto. algunas cosas que te deberán dar indicaciones también de cómo evaluar y tal. Yo tengo una pregunta. Ustedes son los encargados de hacer esta compilación y el convenio de diversidad biológica les pide como alguna meta, miren, este primer año al menos 2 países. En el segundo año deberíamos llegar a al menos 5 países y entonces ustedes arman como una campaña de tocar la puerta en todos estos países, miren cómo van, qué han hecho, necesitan capacitaciones o no. A ver, eso lo hacemos normalmente, o sea, porque piensa que las dos bases de datos se actualizan mensualmente. Entonces, con los datos que nos van llegando y nosotros estamos de continuo, como, bueno, de continuo, entre comillas, preguntando a los países, oigan, ¿tienen información de áreas protegidas que quieran actualizar? ¿Tienen información de OMEC? ¿Necesitan, por ejemplo, cuando lanzamos la base de datos de OMEC, mandamos un comunicado, se mandó un comunicado a los países informando, pues existe esta base de datos, las OMEC van a tener este papel en las metas globales, se les daba un poco de información o de links a documentos que podían leer ellos, como la guía para reconocimiento y reporte de la SOMEC, de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Y bueno, ahora seguimos haciendo un poco eso. Preguntamos, ¿qué tienen de datos de OMEC? Necesitan, pues como dices tú, capacitación pues para reportar y también un poco introducir lo que es el concepto. O sea que tienen un trabajo fastidioso en ese sentido. porque si los países son más cortados y en el caso de Venezuela, que lo conocemos, recuerdo, mire siempre es allá porque Freddy está allá. No, Venezuela duró desde 1995, 96. 96, que no actualizó la base de datos. El convenio o a través del PNUD no puede hacer presión, o sea, ustedes informan como que, miren, este país no ha actualizado, hay mecanismos como más arriba que se encarguen de ya no tocar la puerta decentemente, sino, miren, tienes que cumplir con esto. Sí, cierto. Los hay, por ejemplo, ahora con el 2020, como ya era el último año para el cumplimiento del plan estratégico de biodiversidad, pues el CDBER nos estuvo apoyando para mandar comunicados de este es el final del plan estratégico, reporten. Básicamente ese era el mensaje. Entonces, sí, el CDB nos apoya. También nos ha apoyado, ahora no me acuerdo exactamente del nombre, pero Red Parques, ¿lo conocéis? Sí. Obviamente. Obviamente. Sí, porque vamos a publicar el reporte Protected Planet para la región de Latinoamérica y el Caribe y con la excusa del reporte también Red Parques nos estuvo apoyando para contactar a los países de la región para decirles, oigan, esto viene, si pueden reportar sería maravilloso, contacten con UNEP WCMC. Buenísimo. Cuando salió este último reporte y cuando conocimos a varios de Red Parques en el Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas, nos dimos cuenta de cómo todas estas organizaciones oficiales se comunican, ¿no? A pesar
de la burocracia que puede haber en las diferentes instituciones, hay bastante comunicación y si hay ese intercambio de información. Donde nos quedó la duda, como jóvenes, y aquí ya hablamos desde el punto de vista profesional de Freddy y mío, que trabajamos en áreas protegidas, nos llamaba la atención que todas estas naciones oficiales se comunican y comparten información, pero hay otras bases de datos que son también relevantes a nivel regional, por ejemplo la base de datos de RISE, que es el monitoreo socioambiental de la Amazonía, y entonces tienen estos 9 países amazónicos. Está la base de datos mundial de los PAC, de las áreas que sufren disminución, degradación o que las eliminan, que lleva Conservación Internacional. ¿Cómo es la comunicación con estas bases de datos que pueden servir como de evaluación independiente de lo que los países están reportando? Sí, pues, a ver, en muchos casos no conocemos algunas bases de datos, por ejemplo, la existencia de algunas bases de datos, porque a lo mejor no hay comunicación o no ha habido mucha publicidad o X. Lo que intentamos hacer con otras es intentar aunar esfuerzos para no duplicar esfuerzos. Entonces, por ejemplo, existe una base de datos X y intentamos un poco, contactamos, por así decirlo, al gobierno diciendo, o sea, hemos visto que existe esta base de datos, se puede hacer algo para, pues bueno, para actualizar sus datos incorporando la información o parte de la información que hay aquí. Un poco intentamos aunar esfuerzos así. Y luego, pues con los gestores de esas bases de datos, un poco ver cómo podemos, la mejor manera para evitar duplicar esfuerzos. Buenísimo. Y en el caso de ustedes como centro de monitoreo global, que no es la traducción precisa, ustedes tienen varios proyectos relacionados a conservación. Parte de esos proyectos ustedes los piensan, los planifican en función de la información que ven reflejada en estas bases de datos. Sí, a veces sí. O sea, por ejemplo, ¿qué ejemplo te puedo poner? Ahora mismo, bueno, desde hace algunos años tenemos el proyecto Biopama, que actúa en diferentes regiones del mundo. Una de ellas es el Caribe, ¿no? Entonces, se ha visto que pues, hace falta pues, hacer un trabajo importante en cuanto a OMEC, y entonces este proyecto ha incorporado o prevé tener o ofrecer un par de webinars para la región, introduciendo pues qué son las OMEC, cómo reportar, y ya viendo un poco a lo mejor concentrándose en un par de países que a lo mejor están un poquito más avanzados o están más disponibles a avanzar con el tema. O, por ejemplo, a la hora de escribir propuestas, utilizamos estas bases de datos para ver dónde puede haber más necesidad y qué tipo para acciones de pues, por ejemplo, mapeo de OMEX. O sea, me lo estoy lanzando así idea al aire, para ver un poco dónde están los huecos que hace falta rellenar. Buenísimo. ¿Y tú tienes preguntas o alguna? Porque yo estoy aquí en monólogo. No, a mí me gusta lo que estoy escuchando, o sea, es que me he informado, o sea, Cristina nos ha dicho cómo tenemos que acceder a la base de datos, nos ha dicho que son los estados los que se tienen que encargar de esta tarea, que el Estado es el encargado de la gestión de estas áreas, y ellos son compiladores y que informan estos datos. Pero una de las cosas interesantes que todo el mundo siempre busca es que este tipo de organizaciones si dan financiamiento o algo así, y yo me imagino que eso ya lo preguntaste. Entonces, no sé si desde esa perspectiva, por ejemplo, puede existir una alianza regional por ejemplo, en la América Latina y el Caribe, para poder incidir en la generación de estas áreas llamadas OMEC, y que son una novedad no tan nueva, pero sí para articular más y generar mayor gestión de estos espacios en el territorio de América Latina y el Caribe.
Es cierto, o sea, hay millones de oportunidades, yo creo. Me viene a la cabeza ahora mismo Red Parques, por ejemplo. Y pensando ahora en el reporte que vamos a publicar, o sea, esperamos que uno de los impactos sea dar a conocer un poco mejor la SOMEC. Hay un capítulo cortito, porque todos son cortitos, pero hay un capítulo dedicado a OMEC. Entonces, esperamos que se den un poco más a conocer y yo creo que entidades como Red Parques sí puede ayudar en ese aspecto. A nivel de financiación ya va a ser, o sea, dependerá pues de los países, también a nivel regional, pues como instituciones como quieran hacer. Bueno, a mí una de las cosas que me ha quedado clara, y gracias Freddy por el resumen, es una de las cosas que promovemos en la conservación ciudadana es que desde la ciudadanía tenemos que reconocer la labor que están realizando estos diferentes manejadores o comunidades que están con el objetivo de conservar los espacios naturales. Tenemos que darles a ellos ese esfuerzo y ese mérito por lo que están haciendo y entonces nosotros buscar ese reconocimiento. Como sabemos que son los estados los que tienen que ponerse a trabajar para implementar la definición, en el caso nuestro, en Venezuela, entonces tenemos que ir a hacer esa presión de, bueno, miren, nosotros queremos que estas áreas sean reconocidas tanto a nivel nacional, en nuestro marco legislativo, como a la hora de hacer el reporte de estos datos, porque a partir de ahí pueden llegarse a acuerdos de conservación, que es lo que finalmente permite que busque financiamiento. Entonces yo creo que eso es importantísimo que haya quedado claro hoy. Yo creo que, yo Además creo que ahora sería disculpa, Cristina, adelante. No, tú. No, solo quería añadir que esa es una de las oportunidades en el reconocimiento de la SOMEC, ¿no? Es reconocer los esfuerzos de conservación que están fuera de las áreas protegidas. Y a lo mejor son esfuerzos de conservación que llevan muchos años ya en el sitio actuando y haciéndolo genial. Entonces es como una oportunidad para reconocer, además, a otro tipo de actores también, ¿no? Y un poco contribuir a esa equidad de gobernanza, por ejemplo, a mejorar la efectividad de manejo y a, bueno, conectividad y, bueno, en fin, pero sobre todo reconocer esos esfuerzos que no son áreas protegidas y que están ahí. Qué bien. No me gusta, yo creo que ya, creo que teníamos chance como que hasta las 11:50, ¿no? Entonces yo creo que sería, tienes una pregunta más, Mili. Gracias. Hay una extensión mínima, porque en el caso del área urbana, las áreas son muy chiquititas. Tenemos unos aliados, unos conservadores geniales, pero su área es pequeñita, pero al estar en la ciudad, para nosotros es súper vital ese parche boscoso, así no llegue ni a un hectárea. No hay un límite, bueno, un requerimiento mínimo para ser considerado o para poder ser evaluado como MEC. O sea, no. Qué bien. Ahora sí, cierro. Me gustaría que Cristina nos dijera o nos invitara. Invite no solamente a los países y a organizaciones gubernamentales, sino también que invite a las personas a meterse en el mundo de las OMEC. Entonces, bueno, Cristina, todo tuyo el micrófono. Vaya, me pones una situación, no. Pues, a ver, yo, bueno, o sea, creo que hay mucho trabajo que hacer, está claro, pero como decía antes, es una oportunidad genial para reconocer la contribución a la conservación que están haciendo otros actores, ¿no? Entonces, yo invito a que la gente se informe, o sea, puede acceder a información. No sé si, chicos, lo que vais a colgar mañana creo que es un flyer o un brochure, se puede incluir, yo que sé, puedo daros algunos links de los que pueda... Por favor, lo incluimos en el post.
Vale, genial. Pues invito a que visiten esos links y que lean y que contacten si están interesados o que nos contacten. También tienen, como decía, el grupo especialista de OMEC, un poco para pedir información y qué tienen que hacer o si tienen dudas y bueno, pues ahí estamos para ayudar en lo que sea. Buenísimo, Cristina. Un gusto, un placer conversar contigo. A Fred y a mí en estas conversaciones siempre nos encanta porque muchas veces no los conocemos a ustedes, pero termina siendo súper agradable conversar y lo que nos falta es una cerveza en la mano. Parece que tenemos un cuento como unos panas. No, muchas gracias por invitarme y la verdad es que cosas así como las que estáis haciendo en Conservación Ciudadana se necesitan. O sea que yo encantada de participar. Gracias. No, bueno, muchas gracias a ti y estamos en contacto, no nos vamos a perder, vamos a seguir en contacto con ustedes y bueno, agradecido por esta conversación y bueno, ya me imagino que ya es la hora de la cena, aquí es la hora del almuerzo, así que... Bueno, es la hora del té, son casi las 5. Ah, bueno, entonces que disfrutes del té y nosotros del almuerzo. Venga. Un gusto, Cristina, un abrazo y saludos a todos por allá. Bueno, y a todos, la invitación final es a conservar, eviten los incendios, protejan lo más que puedan y si pueden, desde lo más pequeño que ustedes tengan, siempre un arbolito y cuídense contra el COVID. Chao. Chao. Chao.